Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a continuar con nuestra web API anterior para poder ejecutar procedimientos almacenados de una base de datos SQL Server de forma genérica, sin tener que modificar nuestro servicio web para ejecutar nuevos procedimientos almacenados. Para ello vamos a ir a nuestro controlador y vamos a copiar nuestro método que obtenía datos de consultas y vamos a crear uno nuevo para ejecutar procedimientos almacenados. Lo vamos a llamar execute sp. En este caso lo vamos a poner como post. Y el nombre que tendrá en nuestra web API será el mismo que tiene el procedimiento almacenado. Lo único que va a cambiar en este caso es que no vamos a llamar a getDbData, sino a execute sp. Y aquí vamos a indicar que el procedimiento indicado no existe en caso de que no se haya encontrado. Ahora lo que vamos a hacer es crear el nuevo método. Para ello nos vamos a nuestra clase de obtención de datos y vamos a duplicar el método que teníamos para consultas. Y lo vamos a llamar execute sp. Bien, lo primero que vamos a hacer es venir a SQL Server y, al igual que creamos una tabla para las consultas, vamos a crear una para los procedimientos. Como veremos posteriormente, esto no es necesario, pero nos va a venir bien para exponer solamente aquellos procedimientos almacenados que deseemos y que no se pueda llamar desde nuestra web API a otros procedimientos internos o de automatismos que tengamos en nuestra base de datos. Vamos a crear una nueva tabla que únicamente va a tener un campo, que es el procedimiento. Será clave primaria y vamos a llamar a la tabla web API procedimientos. Actualizamos y aquí tenemos nuestra nueva tabla. Ahora vamos a editar nuestra tabla y vamos a hacer disponible en este caso un procedimiento almacenado. Por ejemplo, aquí teníamos uno que sumaba dos números. Si lo recordamos, lo que hace es que recibe dos números y en un parámetro de salida devuelve la suma de ambos. Entonces vamos a indicar que este procedimiento está disponible para nuestra web API. Simplemente indicamos aquí su nombre. Con eso será suficiente por la parte de SQL Server. Ahora vamos a nuestro proyecto de Visual Studio para ejecutar el procedimiento almacenado. Aquí lo que vamos a hacer es verificar que podemos ejecutar ese procedimiento. Lo indicamos y aquí vamos a cambiar el nombre de esta variable. Ahora veremos por qué. Vamos a ejecutar de web API procedimientos aquel procedimiento cuyo nombre sea el indicado. Aquí estamos haciendo uso de este método que evita la inyección de dependencias. Aquí indicamos que el parámetro nombre procedimiento de nuestra consulta será el recibido por parámetro. Ahora comprobamos si no se ha encontrado y en ese caso devolvemos not found. Y si se ha encontrado, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es asignar los parámetros que nuestro procedimiento almacenado tenga. Para ello vamos a utilizar una consulta SQL que podemos ver aquí, que nos muestra los parámetros de un procedimiento almacenado, indicándonos además si son de salida o no. Únicamente tenemos que indicar aquí el nombre del procedimiento almacenado y obtendremos todos sus parámetros. Si volvemos a nuestro proyecto,
vamos a lanzar esa consulta desde aquí. Quitamos este código de la función anterior y vamos a obtener los parámetros del procedimiento. Para ello, copiamos aquí la consulta que hemos visto anteriormente, donde indicamos aquí el nombre del procedimiento que deseamos ejecutar. Ahora simplemente obtenemos su resultado. Ahora vamos a definir una lista de parámetros. Para ello lo haremos mediante una colección. En esta lista iremos añadiendo uno a uno los parámetros. Para ello vamos a definir una variable de parámetro que utilizaremos dentro del bucle. Y ahora solo nos queda hacer un bucle por todos los parámetros de nuestro procedimiento almacenado, asignándolos al mismo. Para ello hacemos un bucle. Y dentro del mismo haremos lo siguiente. Inicializaremos nuestro parámetro. Le asignaremos un nombre que será el de la posición por donde vayamos. Estos datos los estamos sacando, como hemos visto antes, de nuestra consulta SQL que nos da los nombres de los parámetros y sus tipos. Ahora tenemos que indicar el tipo de parámetro. Eso lo vamos a hacer a través de una función que vamos a definir ahora mismo. Esa función va a recibir el tipo de nuestra consulta y nos va a devolver el formato SQL correspondiente. Copiamos esto y aquí indicamos el tipo. Es decir, ahí recibiríamos, en este caso, int. Vamos a crear esta función. En ella vamos a devolver un tipo de SQL. A partir del tipo recibido. Aquí simplemente comprobamos el tipo que recibimos y en función del mismo vamos a devolver el tipo del parámetro para SQL Server. Volvemos a nuestro método anterior y vamos a continuar. Vamos a distinguir entre parámetros de entrada y de salida. Vamos a comenzar primero con los de entrada. Para ello vamos a comprobar nuestro campo isOutput, que nos dice si es de entrada o no. En este caso tendremos los parámetros de entrada, corregimos esto. En este caso tenemos los parámetros de entrada y si no, tendremos los parámetros de salida. Aquí lo que vamos a hacer es ir asignando las propiedades necesarias de cada parámetro y al final de todo lo añadiremos a nuestra lista. Una vez hayamos establecido todos los parámetros, lo único que tendremos que hacer después es llamar
a nuestro método que recibe el nombre del procedimiento y la lista de parámetros. Este método de nuestra clase de acceso a datos ya lo hemos visto anteriormente. No será JSON Data Reader, sino JSON del procedimiento almacenado. Ahora solo nos queda dar los valores. Cuando un parámetro es de salida, lo único que tenemos que hacer es indicar que su dirección es output. Y si es de entrada, vamos a comprobar primero que existan parámetros para evitar errores. Y simplemente indicaremos su valor de la siguiente forma. De los parámetros recibidos vamos a hacer un split por la barra vertical, que será nuestro separador de parámetros, y nos quedamos con la posición del parámetro por donde vayamos. Vamos a hacer otra comprobación para poder establecer a parámetros valores null. Puede ser útil, por ejemplo, en fechas de baja, que en un alta queramos que sea nula. Lo hacemos de la siguiente forma. Aquí comprobamos si el valor que estamos indicando es un null. En ese caso, lo que haremos es establecer como valor un null. Pues con esto hemos terminado nuestro método y solo nos queda probar que funciona. Para ello, guardamos todo y ejecutamos. Aquí tenemos nuestra Web API. Si desplegamos el nuevo método que hemos creado, vamos a probar primero con uno que no exista. Si ejecutamos, vemos cómo se nos indica que ese procedimiento no existe. Si ahora indicamos uno que tengamos en nuestra tabla, en este caso, si vemos aquí, hemos hecho disponible spsumar, lo indicamos y vamos a indicar que queremos sumar 1 y 2. Si ejecutamos nuestro procedimiento almacenado, vemos que se nos devuelve un 3. De esta forma podemos ejecutar cualquier procedimiento almacenado sin tener que tocar más nuestra Web API. Nos vemos en el siguiente vídeo.